El dinero, un invento humano que inició hace 5000 años y revolucionó al mundo. El dinero ha sido muchos objetos a lo largo de la historia. Sal, trigo, conchas, piedras, plata, oro. Actualmente, casi todo el dinero son numeritos en una base de datos controlada por los bancos. Pero, ¿qué es lo que hace a algo dinero? ¿Y de dónde viene el valor del dinero? Todo esto y más explicado en este video. Quédate hasta el final para realmente entender el dinero. Bienvenido a Criptoversidad, tu canal de educación sobre blockchain y criptomonedas en español. Este es nuestro primer video de la playlist Conceptos fundamentales para entender blockchain. En los primeros videos hablaremos del dinero y la economía. Después, pasaremos a hablar de cómo funciona un blockchain y hablaremos de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Hoy empezamos desde cero, pero mientras avanzamos en los videos de la playlist, asumiremos que ya viste los videos pasados, por lo que te invitamos a ver todos los videos en el orden en el que están. Ahora sí, empecemos. Pasaremos a responder una pregunta que puede tener una respuesta muy difícil, pero que en realidad tiene una respuesta bastante fácil si se explica de manera sencilla. ¿Qué es el dinero? El dinero es un invento humano que representa valor, esfuerzo y tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos algo de valor para alguien más, hacerlo nos toma tiempo y esfuerzo. Y dinero es esa cosa que nos da a cambio la persona que recibe el valor y con lo que nosotros podemos intercambiarlo por el valor, tiempo y esfuerzo de alguien más. Entonces, el dinero es una forma universal de intercambiar valor. Ahora que ya tenemos la definición básica del dinero, profundicemos más en el tema. Y para esto, tenemos que volar al pasado, a cuando no existía el dinero, y ver por qué el dinero significó un cambio tan importante. Antes del dinero existió el trueque. Esto es una forma de intercambiar valor, pero directamente con las cosas de valor. Déjame explicar. Yo ponía mi tiempo, esfuerzo y trabajo sembrando manzanas, y tú lo hacías cuidando vacas. Si yo quiero una vaca, debemos de hacer un intercambio directo. Es decir, yo te doy 100 manzanas y tú me das una vaca. Esta era la forma principal de intercambiar valor. Debíamos hacerlo directamente por un objeto que nosotros queríamos. Esta es una buena idea, pero trae varias complicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú no quieres manzanas, pero yo sí quiero la vaca? No puede haber un intercambio sino hasta que yo consiga algo que tú quieras para luego intercambiártelo por la vaca. Como ya viste, esto tiene varias complicaciones e incomodidades. Y la solución a esto fue el dinero. Con este nuevo invento, yo podía intercambiar mi vaca por un objeto que en realidad no necesitaba, pero con el que yo podía conseguir algo que sí que quería. Y voilà, este objeto intermedio entre mi esfuerzo y trabajo y tu esfuerzo y trabajo se llama dinero. Genial, ya entendimos qué es el dinero. Si te está gustando esta explicación, dale like al video. Eso nos ayuda mucho a poder seguir creando explicaciones fáciles de entender. Ahora vamos a explicar las dos funciones más importantes que cumple el dinero. Medio de intercambio. Esto significa que puedes intercambiar dinero por bienes y servicios, que como ya vimos, es el esfuerzo y tiempo de alguien más. Por ejemplo, cuando tú pagas por una camiseta, estás pagando en realidad por el esfuerzo y tiempo de las personas involucradas para hacer, organizar y vender esta playera. Así, el dinero es un medio de intercambio de valor. Y 2. Reserva de valor. El día de hoy podemos ahorrar nuestro dinero. Decimos que esto es reserva de valor porque permite que el valor que generamos con nuestro trabajo hoy lo podamos guardar para otro día y comprar otras cosas. Al ahorrar tu dinero, estás guardando el valor que generaste con tu tiempo, esfuerzo, trabajo y energía. Ahora, pasemos al siguiente tema. El dinero ha sido representado por muchos objetos a lo largo de la historia, como ya mencionamos, sal, trigo, conchas, piedras. Pero, ¿qué puede ser dinero y qué no? Hay ciertas características importantes que hacen que algún objeto sea clasificado como mejor dinero. Las más importantes son: 1. Divisibilidad. Así como usamos el dinero para comprar cosas pequeñas como un dulce y cosas grandes como una casa, es importante que podamos dividir el dinero en partes muy pequeñas. 2. Difícil de falsificar. Una de las razones por la que el oro y otros metales se han usado como dinero desde hace muchos años es porque es súper difícil de falsificar. Hoy en día, seguimos buscando formas para evitar la falsificación de billetes
y el dinero electrónico. 3. Suministro controlado. Porque si pudiéramos imprimir dinero cada vez que queremos algo y lo hiciéramos de forma ilimitada, el dinero no tendría valor. Porque, ¿por qué recibirías el dinero de alguien para venderle tu casa si pudieras obtener el dinero con tan solo imprimirlo? Y 4. Fungibilidad. Esto quiere decir que cada billete de $1 vale lo mismo que otro billete de $1. Esto hace que el uso del dinero sea muy fácil, porque imagínate cuando no había dinero y no se podía dar el mismo valor a cada manzana, tal vez porque unas eran más grandes o más dulces. Y listo. Estas son las 4 características más importantes que debe de tener un objeto para que sea considerado buen dinero. Y pasemos a la siguiente y última pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿de dónde sale el valor del dinero? Bueno, aquí te lo contamos. El valor del dinero sale de la aceptación colectiva. Esto quiere decir que el dinero vale porque todos lo aceptamos como algo que vale. Cuando tú aceptas intercambiar tu tiempo o esfuerzo por dinero, estás aceptando el valor del dinero. Esto permite poner precio a los productos y servicios de manera clara. Ok, eso fue mucha información. Toma un momento para procesarlo. Te vamos a ayudar y vamos a repasar lo que vimos hoy. Primero, vimos la definición de dinero. Aprendiste cómo fue el paso del trueque al dinero. Luego, hablamos de las características que debería de tener un objeto para ser buen dinero. Y por último, entendiste de dónde sale el valor del dinero. Esperamos que hayas aprendido algo de valor. Si no entendiste por completo, siempre puedes rever el video. Y si tienes otras preguntas, déjalas en los comentarios o pasa por nuestro Discord. Con gusto las responderemos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.